habíamos anunciado hace algún tiempito atrás, recuerdan ustedes el primer domingo del mes de enero, nosotros les comentamos a ustedes que cada principio de mes, aparte de tener la Cena del Señor, íbamos a tener una predicación especial, fuera de la serie que nosotros estamos manejando como iglesias que estamos en Efesios, uno de los libros que componen las epístolas de la prisión. Así que vamos a tener una predicación diferente en esta mañana, por lo cual yo les pido a ustedes que abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis. Nos vamos a meter en un libro que es interesante, que hay una bienaventuranza, dice: bienaventurado todo aquel que lee las palabras escritas en este libro, pero muchos de nosotros no hemos tenido esa bienaventuranza porque a veces considerar el libro de Apocalipsis es un poco extraño, un poco quizás temeroso meternos en un libro así, pero no nos vamos a meter en la parte densa del libro de Apocalipsis y de toda la clase de interpretaciones que pudiéramos hacer, sino un texto puntual que encontramos en el capítulo 2, del versículo 12 al versículo 17, en el contexto del Señor Jesucristo hablando de manera particular a una iglesia, y esta es la iglesia de Pérgamo. El Señor ha puesto en mi corazón compartir esto en esta mañana con ustedes, y vamos a leer el texto, y como lo solemos hacer, vamos a ir de versículo a versículo, tratando de traer más claridad a nosotros como iglesia para ir entendiendo la palabra de Dios. Así que si me acompañan a leer el texto en Apocalipsis capítulo 2, dice el versículo 12 al versículo 17 estas palabras: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Versículo 14: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Probablemente usted haya escuchado en algunas otras ocasiones este texto, pero permítame compartir lo que tenemos acá. Si podríamos de alguna manera dividir todos estos versículos, estos 6 versículos que encontramos en esta porción, podríamos hacerlo de esta manera. En el versículo 12, les estoy dando un pequeño bosquejo de este texto, en el versículo 12 encontramos el saludo inicial de Dios a la iglesia y la presentación específicamente del Señor Jesucristo. Del versículo 13 al versículo 15 encontramos el diagnóstico que el Señor Dios y el Señor Jesucristo específicamente hacen sobre la iglesia. Y vamos a notar que es un diagnóstico positivo y un diagnóstico negativo. En tercer lugar, versículo 16, encontramos la reprensión, es decir, la exhortación, la corrección que Dios va a hacer con los líderes de la iglesia y con la iglesia en particular. Versículo 17 encontramos la promesa al vencedor, y ahí cerramos todo el bosquejo de esta mañana. Versículos 12, saludo inicial a la iglesia, la presentación del Señor. Del 13 al 15, el diagnóstico de la iglesia, bueno y malo. Versículo 16, la reprensión, es decir, la exhortación, la corrección de Dios hacia esta iglesia. Y versículo 17, la promesa al vencedor. Y entonces iniciamos con la primera parte, es decir, el saludo que encontramos en el
en el versículo 12, y una vez más lo leemos. Miren lo que dice. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Y vamos a separarlo en primer lugar para meternos un poquito más en este estudio, a este primer versículo en 2 partes. Así que si usted nota, al inicio dice que esta carta estaba dirigida ¿a quién? A Pérgamo en un sentido general, ¿no es cierto? Es la iglesia que está ubicada en Pérgamo, pero ¿quién iba a recibir la carta que se está por escribir acá? Escribe al ángel de la iglesia que está en Pérgamo. Entonces, en primer lugar, tenemos esta designación, escribe al ángel, y uno se pregunta, bueno, ¿acaso se está refiriendo con la palabra ángel a esos seres espirituales que nosotros hemos aprendido en las clases de bibliología, de angelología el anterior año? No estamos, este versículo en general no está haciendo alusión a estos seres espirituales que Dios ha creado como parte de su obra en los primeros 6 días de creación, sino más bien que la palabra ángel es una palabra en griego que se traduce como mensajero. A eso se refuerza la idea de que ningún ángel en ninguna etapa de la historia de la iglesia, ni en el tiempo del Señor Jesucristo, ni antes de Jesucristo, fue un encargado de una iglesia. Un ángel no ha sido el líder religioso de una iglesia en ninguna época de la historia, de manera que nosotros podemos decir acá que probablemente la palabra ángel no se refiera a estos seres angelicales, sino más bien a alguien que desempeña la función de ser el mensajero de la iglesia de Pérgamo específicamente. Y en particular podríamos estar hablando aquí de los líderes de la iglesia o particularmente del pastor de la iglesia en Pérgamo. Si ustedes leyeron con cuidado o leyeron conmigo con cuidado, más adelante en el texto aparece un nombre, el nombre de un hermano para nosotros de aquel tiempo del primer siglo, y es Antipas, que la historia nos cuenta a nosotros que probablemente fue el líder de la iglesia en Pérgamo, y ya leímos en los versículos posteriores qué fue lo que le sucedió, pero probablemente Antipas era este ángel al que se estaba dirigiendo estas palabras. Ahora, o al mensajero que se dirigió estas palabras. Así que noten conmigo, ya descartamos la idea de que sea un ángel, un ser angelical, ahora es un encargado, y este encargado está en una ciudad en particular. ¿Está ubicado en dónde? En la ciudad de Pérgamo. Ahora nosotros, para entender un poco todo lo que se va a desarrollar en relación a este lugar, nosotros deberíamos entender un poco de la cultura de Pérgamo. A diferencia, mis hermanos, de esta localidad, de esta ciudad, que estaba muy cerca de otras que también las vemos mencionados, de otras iglesias que también las vemos mencionado en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, como por ejemplo Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardis, aunque todos compartían el sector, si se podría decir así, del Asia Menor, muchas de estas iglesias tenían características diferentes de acuerdo a su ubicación. Y a diferencia de Éfeso y a diferencia de Esmirna, que si ustedes lo ven en el mapa, en los mapas que nosotros tenemos de nuestra Biblia, al final de nuestras Biblias, dependiendo de la Biblia que usted tenga, puede ver que Esmirna y Éfeso estaban más próximas al mar de lo que estaba la ciudad de Pérgamo. Y entonces, a diferencia de estas ciudades, Pérgamo no se caracterizaba por ser una ciudad tanto de comercio como lo eran estas otras, por tener embarcaciones, por tener mucha gente en esos lugares, pero sí era reconocida Pérgamo por ser una ciudad intelectual. Y no solamente una ciudad intelectual, sino una ciudad en la que el Imperio Romano en el primer siglo había decidido tener una base militar. Ahora, piensen en esto, pensando en la cultura, la designación de la palabra Pérgamo viene de la palabra ¿qué? Mejor dicho, una palabra más nace de la palabra Pérgamo, es decir, la palabra pergamino, ¿no es cierto? ¿Por qué razón? Porque Pérgamo fue la ciudad en donde se inició esta práctica en que se sacaba la piel a los animales y se hacía un tipo de proceso para utilizar la piel de los animales como el objeto de escritura para seguir guardando información. Pérgamo fue la ciudad donde se inventó esta técnica, ¿ok? De ahí también es que viene su nombre.
Y Pérgamo entonces, al ser conocida por esta característica de la parte cultural, de haber iniciado con esta nueva técnica de dejar registrado en las pieles de los animales los textos, fue conocida sucesivamente en el tiempo por ser una de las ciudades más grandes del Imperio Romano, en tener la segunda biblioteca más grande del mundo. Si usted ha viajado alguna ocasión a Israel o ha viajado alguna ocasión al Cairo o a Egipto, la primera gran biblioteca del mundo conocido, la más grande, fue aquella ubicada en Alejandría, que data de muchísimos años atrás, donde incluso tenemos este registro que Marco Antonio, que la historia nos cuenta, tomó de los pergaminos que tenía Pérgamo y que se los donó a su novia Cleopatra, que estaba ¿dónde? En Alejandría, sumando así la cantidad de manuscritos que se tenía en Alejandría. Al ser Pérgamo la segunda biblioteca más grande del mundo, se dice que para el primer siglo Pérgamo contenía alrededor de 200,000 rollos. Ahora, notarán ustedes que a diferencia de nuestras bibliotecas actuales, que la más grande en Estados Unidos, porque si usted hace una búsqueda rápida, es la biblioteca que se encuentra en Washington, tiene alrededor de 38 millones de libros actualmente. Y nuestra biblioteca ecuatoriana más grande que tenemos está ubicada en la ciudad de Guayaquil, que tiene alrededor de 2 millones de copias, 2 millones de textos. Entonces, obviamente estamos en una época muy diferente, todo es digital. Imagínense, para aquel tiempo ni siquiera la imprenta había sido diseñada, así que tener 200,000 rollos de pergamino, de pieles en aquel entonces, era una colección impresionante, y esa era la manera en cómo esta ciudad aportaba a las otras ciudades del Asia Menor en el ámbito intelectual. ¿Se dan cuenta? Entonces era una ciudad importante debido a esto. Ahora también dijimos, mis hermanos, que era un centro político y un centro religioso. Ahora, cuando decimos esto, que era un centro político y religioso, usted debe saber que en el Asia Menor estaban muchas de las ciudades que compartían el Imperio Romano, alzaban templos específicamente a dioses. Uno de esos templos que nosotros conocemos más, que quizás con más preponderancia, es el templo a la diosa Diana, donde Pablo escribe a los corintios, ¿no es cierto? Pero también otras ciudades compartían este mismo énfasis en poder darles a los dioses un templo. Y en Pérgamo se encontraban templos hechos hacia Atenas, hacia Esculapio, que para algunos que quizás no han tenido algún acercamiento con el ámbito de la salud, Esculapio es aquellos que, para los que estudiaron medicina o en algún ámbito de la salud, el que inició la medicina, puede decir, el dios de la medicina. Entonces, y interesante porque los templos dedicados a Esculapio eran aquellos lugares que servían para realizar métodos místicos y terapéuticos. Y ahí viene nuestra palabra actual de terapeuta, porque se les designaba a estas personas que practicaban este tipo de magia y tipo de curación en este templo dedicado a Esculapio, terapeutes, de donde viene la palabra terapeuta. Entonces tenía muchos templos, muchos dioses en este lugar, pero en la parte política también eran fuertes. ¿En relación a qué? De que antes de la conquista de los romanos, ustedes me están preguntando, están en su corazón, ¿para qué me dice tanta información, tanta cosa? Bueno, es para que entendamos lo que sigue, así que por favor ténganme un poquito de paciencia. Entonces, en la parte política, noten ustedes un dato interesante, que desde el 282 a.C., bajo el Imperio griego, y después que esta localidad fue conquistada por el Imperio romano, en todos estos años, y desde que fue conquistado por los romanos, 200 años 50 más, fue considerada como una capital del ejército romano en el Asia Menor. O sea, era una ciudad fuerte. Y ahí no les dije algo, pero la palabra Pérgamo significa fortaleza. También es otro de los significados que tiene. Y quizás esa haya sido, por las características geográficas, el lugar donde
los griegos y los romanos decidieron hacer una base militar. Un pastor en República Dominicana, citando a otro teólogo, dice en su comentario que nosotros podríamos asemejarlo, por poner una comparación, que así como New York es el centro de cultura de nuestro tiempo, esa ciudad se parece más a Éfeso, que también, interesante, es la ciudad en la que nosotros estamos estudiando la carta a los Efesios. Pero si podríamos también tomarlo en nuestros días, podríamos llevarlo a que Pérgamo era Washington. Es decir, New York era como Éfeso, pero Washington en Estados Unidos, ¿hoy qué es? La base militar de Estados Unidos. ¿Se dan cuenta? Entonces algunos comparan la ciudad de Pérgamo como esta ciudad fortificada, este lugar donde se encontraba la base militar de forma específica del imperio romano. Entonces, algo interesante, mis hermanos, para llegar a esto, es decirles a ustedes que Pérgamo fue la primera ciudad, por estos dos grandes motivos, al ser un centro cultural, un centro religioso y un centro político, una de las primeras ciudades en el primer siglo de levantar la figura del César como un dios y darle un templo al César y adorar al César. Ahora, noten ustedes, claro que tenían todas estas facultades de ser un poderío militar y demás, pero a tal punto que se mezclaron estas y llevaron a la adoración al César. El primer trono registrado que nosotros podemos notar que se levantó hacia la adoración específicamente al César fue en esta ciudad llamada Pérgamo. Ahora yo les hago una pregunta, con todo esto, ¿no es cierto?, que tenemos de base de esta ciudad, consideremos, ¿algún cristiano que vivía en aquella época, le habrá sido fácil vivir en una ciudad así? Con dioses, con mucha cultura, mucho conocimiento, no digo que el conocimiento sea malo, mucho poderío militar, el Imperio Romano siendo la oposición más fuerte del cristianismo en el primer siglo, después de todos los emperadores más sangrientos de la historia, pensando en un Nerón o pensando en los otros que exiliaron a los apóstoles. ¿Habrá sido fácil vivir en una época así, en un lugar así, en la base militar? Creo que no. Entonces ya sabemos dónde estaba ubicado este lugar y miren lo que sigue del versículo 12. Dice estas palabras: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Ya sabemos que no era un ángel, era una persona puntual que va a recibir esta carta, ubicada en este lugar que ya dimos los datos históricos. Pero noten lo que sigue más adelante. ¿Quién le escribe a esta iglesia? El que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Ahora, hermanos, les hago una pregunta. ¿Qué pasaría si una persona vestida de militar saca una espada y cruza por nuestra puerta acá en la iglesia y va entrando por el pasillo? ¿Cómo nos quedaríamos nosotros? ¿Sería una buena o una mala noticia para nosotros? Que alguien venga armado a la iglesia y que venga a establecer un juicio. Porque esa es la figura que se quiere transmitir en esta porción. Jesucristo, si ustedes notan, mis hermanos, en el capítulo 2, en las diferentes iglesias, el Señor Jesucristo se presenta de manera diferente. Si ustedes notan, en la iglesia de Éfeso dice aquel que tiene las estrellas en su mano. Y así en las diferentes otras iglesias, pero en la iglesia de Pérgamo se presenta a la iglesia como aquel que tiene la espada aguda de dos filos. Y si lleva la espada, mis hermanos, es porque tiene la autoridad de ejercer el uso de esa espada. Y porque tiene, una vez más, no solamente la autoridad, sino porque va a ejercer juicio en esa iglesia. No les estoy asustando, ¿no? Solo es para figurar a esa persona que en esta ocasión específicamente se encuentra visitando la iglesia y les dice: hey, te envío esta carta, pero nota quién viene. Aquel que tiene autoridad. Aquel que tiene autoridad. Mis hermanos, Romanos capítulo 13, versículo 4,
afirma que aquellos funcionarios colocados por parte de Dios, dice esta frase en el versículo 4, no en vano llevan la espada, dándonos a entender que incluso las autoridades colocadas por encima de nosotros, en la voluntad de Dios, tienen esa autoridad por parte de Dios para que la ejerzan haciendo el bien. Y no en vano llevan la espada, y por eso les anima el apóstol Pablo en los siguientes versículos, que si tú estás haciendo el bien, entonces no tienes nada que temer. De la misma manera, hoy, si entrase una persona así, y todos nosotros sabemos que hicimos todas las cosas bien, ¿tendríamos algo que temer? De ninguna manera. Pero si tenemos algo que por ahí decimos, vienen por mí, entonces probablemente sea usted la persona en la que se ejerza ese tipo de autoridad. O castigo en el contexto de Romanos capítulo 13, versículo 4. Ahora piensen eso, mis hermanos. Hoy entra por esa puerta que tenemos negra de nuestra iglesia aquel que tiene autoridad. Aquel que viene con una espada gigante. Piense que más que la espada es un recurso literario que se utiliza para que nosotros entendamos el gran poder que Dios tiene. Porque si ustedes van o revisan un poco más en el contexto de Apocalipsis después va a tener un registro donde Satanás va a ser consumido por la palabra de Dios, y dice en el registro que Dios sacará una espada de su boca y consumirá a Satanás. Alguien podría decir, no, pero si tomamos eso de una manera figurada, ¿acaso a Dios en la tráquea? ¿De dónde va a sacar? ¿Del esófago, de la tráquea? ¿De dónde va a sacar la espada? No. Entonces probablemente no sea una alusión específica, sino un recurso literario que nos ayuda a nosotros a considerar la autoridad de Dios. Que Dios simplemente al pronunciar sus palabras, que son como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, porque así es la palabra de Dios, Hebreos 4:13, 12 y 13, entonces Él con su palabra puede simplemente decir una cosa y ejercer su dominio sobre los que son suyos. Qué interesante, ¿no es cierto? Ahora miren, ¿cuál es el diagnóstico de aquel que tiene la espada? La segunda parte. Dice esto, el que tiene la autoridad dice estas palabras, versículos del 13 al 15, yo conozco tus obras. Yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Ahora miren, este aliento que Dios, que Él les conoce a ellos, les da a la iglesia y les dice, yo los conozco, yo sé dónde moras. La iglesia de Pérgamo en aquel entonces y nosotros, la iglesia actual de Dios, debemos entender que Dios no ignora nuestra condición actual. Dios no ignora en el lugar donde nosotros estamos y nuestra condición actual. El Señor sabe nuestras luchas, nuestras flaquezas, nuestras frustraciones, nuestros logros. El Señor sabe nuestros quebrantos. El Señor sabe, como dice el texto, dónde moramos y cuál es nuestra condición. Y en el caso de esta iglesia, Dios alaba a la iglesia porque ellos han sido fieles al Señor. Y noten la frase que dice, yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Ahora, alguien podría decir, a ver, Raúl, pero si estamos hablando de seres angelicales, los seres angelicales no viven en nuestro mundo físico. Sí, no viven en nuestro mundo físico, están en una esfera espiritual. Pero eso no quiere decir que sean parte de la creación de Dios y que también se manejen en este mundo de Dios. Porque si nosotros regresamos a ver lo que sucedió con Daniel cuando él estaba recibiendo palabra de Dios y un ángel quería acercarse a Daniel a decirle las palabras de aliento de parte de Dios, el ángel mismo pronunció las palabras en Daniel capítulo 10, el príncipe de Persia se me opuso durante 21 días. Dando a entender que otras huestes de maldad estaban en contra de los mensajeros de Dios, en este caso ángeles, a favor de Daniel para que ayudasen a Daniel. Entonces, eso se potencia con las declaraciones que encontramos del apóstol Pablo hacia la vida de los creyentes, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades de las tinieblas que están en los lugares celestes. Entonces, podemos decir nosotros como iglesia, mis hermanos, que aparte de las luchas físicas que nosotros vivimos, que son muchas y que son duras, nuestra mayor lucha que tenemos es esta lucha espiritual.
Y aquí el Señor es consciente no solamente de su parte física, sino también de la parte espiritual de la iglesia de Pérgamo, porque Dios sabía que donde estaban viviendo ellos y la condición en la que estaban era una condición que estaba siendo influenciada por Satanás y donde moraba Satanás. ¿Satanás es omnipresente? No, no es omnipresente, Dios es omnipresente. Satanás recorre la tierra, pero específicamente qué interesante saber que en este primer siglo el lugar donde puso su base militar, no solamente el Imperio Romano, sino Satanás, ¿era dónde? Pérgamo. Y una vez más, ¿habrá sido difícil vivir como cristiano en un lugar así? Mis hermanos. Qué difícil vivir en un lugar así. Pero miren lo que Dios les dice. Pero, sigue el versículo 13, pero retienes mi nombre y no has negado a mi fe. Dios los alaba a ellos, Dios les alaba a la iglesia. Ustedes están viviendo por tantas cosas y yo sé tus frustraciones, yo sé lo que estás viviendo, yo sé tu condición, yo sé que hay un montón de cosas que te cargan, yo sé, Dios no ignora, la iglesia debe saber eso. Dios no ignora nuestra condición actual y nuestra condición espiritual, Dios no ignora. Y dice, te has mantenido en fe. Te has mantenido, has guardado mi nombre. Y miren lo que sigue más adelante en el versículo. Aún cuando en esos mismos días Antipas, mi testigo fiel, fue muerto a causa del evangelio o a causa de vosotros. Antipas habíamos dicho en el principio que era ¿quién? El pastor probablemente de la iglesia. ¿Y saben cómo nos dice la tradición que murió Antipas? Murió siendo calentado en un becerro de oro. En la panza de un becerro de oro, de bronce, fue metido Antipas y fue prendido fuego. Así nos cuenta la historia que murió Antipas. Y aun cuando esta iglesia miró a sus líderes sufrir tanto, en una condición tan difícil, Dios alaba a la iglesia y les dice, has guardado mi nombre, has retenido la fe, has pasado tantas cosas, iglesia, pero sigues anunciando mi nombre. Y Dios alaba a esta iglesia por esto. Pero noten, mis hermanos, que no solamente nosotros necesitamos que nos digan aquello que estamos haciendo bien, aquello que estamos, la forma correcta en la que ya estamos amando a Dios, sino también que es necesario, mis hermanos, que Dios a través de su palabra nos diga a nosotros las áreas en las que no nos estamos manejando bien. Y como dijimos antes en la clase de escuela bíblica, ¿a quién le gusta de los que estamos aquí presentes que nos digan lo que es verdad y lo que necesitamos cambiar? A ninguno. Y a pesar de que nosotros sabemos que es verdad, Raúl es así, y Raúl tienes que cambiar en esto, y me cuesta recibir eso. Pero cuán bien que le hace a nosotros, a nuestra alma, cuando alguien se atreve a confrontarnos y decir, está mal contigo esta parte, no tendrías que vivir así, estás fallando en un área específica y tienes que arrepentirte de ese pecado. Qué bueno que le hace a nuestra alma para examinarnos a nosotros y decir y pensar que no todo está bien, sino que constantemente necesitamos pensar en aquellas áreas que aún me faltan por ser santo y que Dios las controle. Una cosa más, mis hermanos. Noten ustedes que Dios alaba a la iglesia antes de decirle las cosas malas y no los alaba a ellos como diciendo, ok, iglesia, sé dónde vives, dónde moras y ya, ¿sabes qué? Dentro de una semana, dentro de 2 semanas te voy a sacar de ese lugar. Nos vamos a ir. Y ya no vas a estar, ya vas a dejar de sufrir. Dios les dice eso. Mis hermanos, probablemente sea lo mismo con nosotros hoy. Porque Dios no está tan interesado en cambiar nuestra condición en la que vivimos, sino cambiar nuestro corazón. Es decir, Dios está más interesado en cambiar nuestro corazón que cambiar la condición en la que nosotros vivimos. Eso es lo que vemos aquí en el texto. Y lo que podemos ver también, por ejemplo, en el libro de Santiago, en el libro de Primera de Pedro,
Cuando estos expatriados, exiliados judíos que salieron habiendo sido quitados de todo, despojados de todo, fueron a estos otros lugares a buscar trabajo para darles a su familia, eran explotados. Y Dios les da aliento a ellos diciéndoles: la prueba de vuestra fe produce paciencia y todos los otros elementos. Pero nunca Dios les dice: les voy a cambiar su condición. Porque Dios no puede hacerlo. No, Dios puede hacerlo. Pero Dios, una vez más, está más interesado en nuestro corazón, en nuestra condición. Y Dios alaba una vez más a esta iglesia, pero les dice a ellos las cosas en las que ellos están fallando. Miren la parte negativa, versículo 14 y 15. Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿En qué consistía la doctrina de Balaam? Va a iniciar todo con la letra A. Miren cómo sigue. Que enseñaba a Balac, 2 puntos. ¿Qué cosa? 1, a poner tropiezo ante los hijos de Israel. 2, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos. Y la última cosa, la tercera, y a cometer fornicación. He incluido a esto que ya he dicho, aparte de mantener la doctrina de Balaam. Dice que aparte de eso, versículo 15, y también tienes allí a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Ahora, a pesar, mis hermanos, a pesar de que ellos ya habían soportado la persecución, a pesar de que ellos habían mantenido la fe, habían visto a su líder de la iglesia siendo consumido en ese becerro de bronce, habiendo entregado los líderes religiosos de esa iglesia todo lo que ellos eran para que la iglesia sea firme, y ellos decían: amo al Señor y sigo al Señor y mi fe está ahí con Él. Ellos seguían permitiéndose cosas en la iglesia. O en otras palabras, en nuestras palabras, sería que ellos permitieron o ellos decidieron ser tolerantes a estas cosas. Ellos se permitieron ser tolerantes a aquello que Jesús no es tolerante. ¿No será acaso por esto que Jesús se presenta como aquel que tiene la espada aguda de 2 filos? Entonces, miren, aquellos habían sido tolerantes a la doctrina de Balaam. ¿Y qué consistía la doctrina de Balaam, mis hermanos? 1, poner tropiezo ante los hijos de Israel. 2, comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y 3, cometer fornicación. Vamos a tomar uno de estos puntos, mis hermanos, que yo quiero hablar con ustedes de esta mañana, y es la primera: poner tropiezo. Hemos hablado ya de mucho sobre la santidad en las anteriores prédicas, mucho que la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Recuerdan ustedes eso cuando hablamos sobre la voluntad de Dios? Así que no queremos ahondar en eso, sino específicamente en esta área de poner tropiezo ante los hijos de Israel. Ahora, si usted recuerda la historia de Balaam, usted sabe que Balaam era un profeta de Dios, ¿no es cierto? Era un profeta de Dios que fue seducido por Balac, un rey extranjero, para que Balaam maldijese al pueblo de Dios. ¿Recuerdan ustedes la historia? Y después recuerdan ustedes que Balaam estaba por medio del camino y se cruzó una burra, y después está el ángel, ¿no es cierto?, diciéndole que no puede él maldecir al pueblo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Balaam se le prende el foco y dice: ok, yo no puedo maldecir al pueblo de Dios, pero sí voy a poder hacer algo contra el pueblo de Dios. Y le dijo a Balaam que entonces tendría que, el plan podría funcionar cuando los hijos de Israel sean seducidos por las mujeres de este pueblo extranjero, para que las mujeres de este pueblo, al tener intimidad o al tener familias con el pueblo de Israel, aparten el corazón del pueblo de Israel a seguir a sus dioses, a dejar de tener la ley de Dios como
su guía y obviamente contaminarse con toda clase de áreas que implicaba estar fuera de Dios. Entonces, ese fue el plan de Balaam en aquel entonces y lo consiguió. Entonces, miren allí las tres cosas. Él puso tropiezo ¿a quién? A los hijos de Israel. ¿Él hizo qué? Al proponer este plan con las mujeres de estos pueblos extranjeros para apartar el corazón de los creyentes hacia otros dioses, ¿qué hizo? Actos de inmoralidad sexual, ¿no es cierto? A cometer fornicación, y en tercer lugar, por medio de esas uniones, por medio de apartar el corazón, entonces ellos se embarcaron a toda clase de impurezas religiosas, de costumbres y toda clase de impurezas de otros pueblos. Y noten lo interesante, mis hermanos, que aquí está haciendo alusión a una doctrina que ¿cuándo había pasado? En el Antiguo Testamento y muchísimos años atrás. Pero ahora estamos en el primer siglo y aquel que tiene la espada aguda de dos filos dice que lo mismo que contaminó y lo mismo que sucedió en el tiempo de Balaam es lo mismo que la iglesia de Pérgamo está permitiendo en medio de sus filas. Y puede ser, mis hermanos, que sea lo mismo que nosotros como iglesia y que Dios nos guarde de permitir estas mismas áreas de pecaminosidad en la iglesia de Dios hoy. ¿Se dan cuenta? Lo mismo que pasó en el pasado no es novedad en el primer siglo y no es novedad en nuestros días. Y para ello nosotros tenemos, mis hermanos, que ver esto como la palabra de Dios y decir, esto es lo que Dios nos dice, ¿y cómo voy a caer en algún pecado de esta magnitud? Y solo para hacer énfasis, mis hermanos, en uno de estos pecados de la doctrina de Balaam, piense usted en lo que significa ser tropiezo. ¿Qué es lo que significa ser tropiezo, mis hermanos? Para ustedes, ¿qué significa ser tropiezo? En palabras sencillas, ser tropiezo significa ser un estorbo. Significa colocar el pie a nuestros hermanos creyentes como si ellos no fueran creyentes. Y significa colocar un mal testimonio delante de aquellos que no son creyentes a través de nuestro estilo de vida. ¿Cómo podemos saber que eso significa ser tropiezo? Abran conmigo sus Biblias, 1 Corintios capítulo 8, del 9 al 11. Ahí encontramos un ejemplo de qué significa ser tropiezo. En el contexto, el apóstol Pablo está haciendo la diferencia entre cristianos fuertes en la fe y aquellos que son débiles en la fe. Aquellos fuertes que han entendido en el contexto de 1 Corintios que un ídolo no es nada y que podían ir a estas carnicerías a consumir la carne que había sido entregada a los ídolos, porque un ídolo nada es, y si la carne me sale más barata acá y puedo darle de comer más a mi familia, entonces simplemente la compro y no pasa absolutamente nada porque Dios es más grande que cualquier ídolo, una persona fuerte. Pero probablemente un cristiano de aquel entonces que había sido seducido con esto de entregar ídolos, sacrificios a los ídolos, probablemente en su conciencia era: ¿cómo yo voy a poder consumir una carne entregada a los ídolos? Es algo que yo no puedo consumir. Es algo que alguien puede decir: ¿qué comunión tiene entre Dios y Satanás? ¿Qué concordia hay entre Cristo y Belial? Entonces alguien podría decir: prefiero yo no comer ese tipo de carne. ¿Y qué era válido o no era válido? Era válido, depende tú en qué posición estás, si eres fuerte en una área o eres débil en otra, y entonces tú sabes esto y te limitas a hacer acciones por conciencia, hacerlas o no hacerlas. Y en ese contexto el apóstol Pablo dice esto: pero ustedes, dice, deben tener cuidado, les habla a los que son fuertes en la fe, en este consumo de carne, y les dice, deben tener cuidado de que su libertad de conciencia no haga tropezar a los que tienen una conciencia más débil. Pues, si otros te ven con tu conocimiento superior, comiendo en el templo de un ídolo, ¿acaso no se sentirán alentados a violar su conciencia al comer un alimento que se ofreció a un ídolo? Así que, a causa de tu conocimiento superior, se destruirá un creyente débil por quien Cristo murió. Y miren lo que significa en un versículo ser tropiezo. Cuando ustedes pecan contra otros creyentes, al alentarlos a hacer algo que para ellos está mal, pecan contra Cristo.
Entonces, ¿qué significa, mis hermanos, poner tropiezo en este contexto que estamos leyendo? Llevar a nuestros hermanos que conocen a Cristo o a los que no conocen a Cristo, pecar en contra de Cristo, a pecar en contra de Cristo. Le hago una pregunta a mi hermano. Usted es una persona que a través de su vida, sus acciones, sus actos, su manera de ser, pone tropiezo a sus hermanos en Cristo y a los no creyentes para que pequen en contra de Cristo. Dios nos libre. Pero recuerdan ustedes que aquí decimos, no soy tropiezo, yo no soy tropiezo. Pero puede ser que alguien que está aquí con su familia diga, no, pero tú eres, en el culto eres una persona y cuando llegamos a casa pareces hijo del diablo. Por cómo te comportas, por cómo vives, por la actitud que tienes. Porque aquí en la iglesia pareces ser una persona tan buena, pero cuando llegamos a casa sales con tus amigos, sigues en tus vicios, sigues en tus cosas. ¿Se dan cuenta? Y eso, y afirmando ser creyente, lo único que haces con tu familia es que ellos blasfemen el nombre de Dios. Entonces, eso es ser tropiezo. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 17, versículo 1? Él dice así, es inevitable que vengan los tropiezos van a suceder. Es lo que está diciendo Jesús. Pero agrega las palabras, pero hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Los tropiezos van a venir, pero hay de aquel por quien vienen. Porque mejor le sería a esa persona por quien vienen los tropiezos que se colgase una piedra de molino en el cuello y se arrojase al mar, que hacer tropezar a alguno de estos pequeños. Palabras del Señor. Entonces, ¿ustedes creen que poner tropiezo es importante para Dios? A la luz de este texto. Mejor no sería nosotros, antes de cometer algún tipo de acción, actitud y demás cosas hacia nuestros hermanos que le hagan pecar en contra de Cristo, atarnos una piedra de molino y arrojarnos al mar, antes que hacer tropezar a uno de estos pequeños, a uno de los creyentes, a uno de los que no han venido a Cristo. ¡Ay de nosotros, hermanos! De ser personas que ponen tropiezo. El tiempo no nos da, mis hermanos, pero la doctrina de Balaam sigue, ¿no? A cometer actos de inmoralidad sexual, a comer comida sacrificada a los ídolos, porque era el fin más seguro de estas personas judías que iban a tener costumbres paganas, era el fin que iban a tener. ¿Y se acuerdan del añadido? Que aparte de todas estas cosas de la doctrina de Balaam, de la fornicación que habían permitido en la iglesia, de cometer toda clase de impurezas en medio de la iglesia, y aparte también del ser tropiezo, o sea, ese es el cuadro. Una iglesia que sí, su pastor murió siendo mártir, una iglesia que sí, dijo que eran fieles y servían al Señor, una iglesia que está atenta, una iglesia que viene, pero una iglesia donde, no, pero acá, tranquilo, o sea, puedes seguir viviendo tu vida así, no pasa nada. Una iglesia tranquila. Una iglesia que, no, es como la iglesia de Corintios, te estás acostando con tu madrastra. Primera de Corintios capítulo 5, porque uno de los hermanos de la iglesia estaba haciendo eso y los hermanos de la iglesia no hacían absolutamente nada, pero sigue nomás, no pasa nada. Vive nomás tu vida así. Eso es lo que se estaba permitiendo en la iglesia. Y miren ahí cuando dice que permitían también la doctrina de los nicolaitas, la palabra nicolaita o la doctrina de los nicolaitas, la palabra significa el que conquista al pueblo. Y tenemos registros históricos a través de un padre de la iglesia, Irineo y Clemente de Alejandría. Irineo dijo estas palabras con respecto a los nicolaitas. Dijo, Nicolás fue uno de los elegidos en Hechos capítulo 6 del 3 al 5. O sea, fue uno de los que le eligieron para servir las mesas. Es lo que está dando el testimonio de Irineo. Dice, pero él siempre fue un creyente falso que después se volvió a la apostasía. Gracias a las credenciales que poseía, desvió a la iglesia de su doctrina. Y dice, los nicolaitas participaban de diferentes clases de inmoralidad y atacaban a la iglesia con tentaciones sensuales. Y añade Clemente de Alejandría, otro padre de la iglesia, se abandonaron a sus placeres, miren la comparación, como chivos, dedicados por completo a sus propias indulgencias.
La doctrina de los Nicolaitas, la doctrina de Balaam. Pero ¿qué es lo que Dios les llama a ellos, mis hermanos? Versículo 16, y estoy terminando. Por tanto, la reprensión. Arrepiéntete. Arrepiéntete. ¿Y quién se tiene que arrepentir? ¿A quién se le iba a dar la carta específicamente? Al ángel, ¿no es cierto? ¿Y ese ángel quién era? El encargado de la iglesia. Y obviamente por ende la iglesia iba a recibir la carta. Pero ¿a quién se le manda aquí en primera instancia a arrepentirse? Al líder de la iglesia. Arrepiéntete porque quizás tú hayas sido la persona, nosotros como líderes de la iglesia hayamos sido las personas que no hayamos amonestado en el púlpito y personalmente de estos pecados que necesitan ser corregidos y que no podemos vivir en ellos. Entonces el liderazgo de la iglesia tiene que arrepentirse por quizás no hacer nada, como en el caso de 1 Corintios, que tampoco hicieron nada. Pero en segundo lugar, ¿quién tiene que arrepentirse? El creyente individual. Y si tú, mi hermano, estás viviendo en algún tipo de estos pecados que hemos mencionado que implican la doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas, arrepiéntete. Porque si no, ¿qué sigue diciendo el versículo? Si no, recuerda al que viene entrando por la puerta. Aquel que tiene la espada de dos filos y que no va a dudar en usarla. De manera que nosotros no pensemos, mis hermanos, que Dios no hará algo con nosotros, porque ya somos cristianos. Dios es su juez justo. Dios es bondadoso, amoroso, pero no tomará por inocente al culpable. Y dará a cada uno de acuerdo a su obra en el día en que estemos delante de Cristo Jesús. Si te arrepientes, mi hermano, ¿qué es la promesa que Dios dará al vencedor? Versículo 17. El que tiene oído, oiga. Mis hermanos, ¿ustedes tienen oídos? Pero no solamente los físicos, tenemos oídos espirituales que no solamente nos entre por este breve tiempo que tenemos en la iglesia de casi 2 horas, sino que pueda llevarnos a tener actitudes espirituales, una mente diferente que nos ayude a actuar diferente. Las personas que seguían a Jesús tenían oídos, sí que tenían oídos, más de miles de personas seguían a Jesús. Pero cuando Jesucristo les comenzó a decir lo que implicaba seguir a Jesús, muchos de ellos dijeron que la carga de Jesús es muy dura. A tal punto que el mismo Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, ¿acaso queréis vosotros también ir con ellos? Entonces, si usted tiene oídos y los oídos espirituales de parte de Dios, porque estamos leyendo su palabra que es la voz de Dios, oiga lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia de Pérgamo y a nosotros como iglesia. Porque al que venciere le daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Recuerdan ustedes del maná? En el desierto, la provisión de Dios necesaria, suficiente para que todo el pueblo de Israel, más de 2 millones de personas, peregrinasen por 40 años en el desierto. Todo lo necesario. Una sustancia que tenía todos los minerales. ¿Qué hubiera sido si hoy podríamos encontrar maná como encontramos las vitaminas, no? Todo lo necesario para estar bien, para ser saciados. Ahora, si usted recuerda de ese maná que sustentó al pueblo de Israel en el desierto, usted va a recordar que en el Nuevo Testamento Jesucristo se presenta no como el maná del desierto, sino como el pan de vida. Él es nuestro maná. Este quizás es una figura literaria para decirnos a nosotros que aquel que se arrepiente, aquel que vence, aquel que honra a Dios, ¿sabe qué es lo que recibirá de parte de Dios? Le daré de comer o le daré de participar más estrechamente una relación con Cristo, una relación con Jesús. ¡Qué promesa!, ¿no? Experimentar más estrechamente una relación con Dios. Que Él nos sostenga, que Él nos bendiga, que Él nos guarde del mal. ¡Qué gloriosa promesa, hermanos! Y aparte de eso, dice, le daré, esto quizás apuntando más al futuro, una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Nos apunta al futuro porque dice que nosotros lo recibiremos de aquel que nos lo va a dar.
de aquel en quien podremos tener una relación más estrecha. Y aquí me parece interesante que hay dos tipos hay algunas interpretaciones, me llamaron la atención dos. La una es que estas piedrecitas blancas se utilizaban en los juzgados, una piedrecita blanca y una piedrecita negra. A aquel que era condenado se le daba una piedrecita negra para decir, ok, tu juicio está sobre ti y vas a tener que ir a ser condenado, pero aquel que era absuelto de la culpa de su pecado, aquel que era inocente, se le daba una piedrecita blanca porque ya no había más juicio contra él. Y en los lugares deportivos también se narra, en algunos textos históricos, que se les daba una piedrecita blanca al vencedor para que esa piedrecita les autorice a ellos a ir al lugar de los vencedores y poder disfrutar de todo el premio que ellos han ganado por salir victoriosos. Cualquiera sea la interpretación, mis hermanos, de la piedrecita blanca, está haciendo alusión a alguien que gana. Alguien que está en el mejor lugar y que ha llegado a ese lugar porque ha decidido ser fiel a Dios. Y Dios tiene una herencia de la que hemos también hablado en el libro de Efesios, más grande de la que nosotros podamos imaginar, pensar y tener, reservada para los que ganen en el cielo para ellos, ¿no? Así que noten, mis hermanos, un llamado al arrepentimiento. Mis hermanos, esto que Dios dijo a la iglesia de Pérgamo muy fácilmente puede traducirse a lo que Dios probablemente nos está diciendo a nosotros como iglesia. Necesitamos despertarnos como iglesia. Necesitamos no solamente ver que las cosas buenas que ya estamos haciendo, hay muchas cosas que la iglesia, quizás nuestra iglesia si lo es puede ser alabada, pero quizás hay muchas otras que nosotros no nos estamos dando cuenta. Muchos pecados sutiles, quizás para algunas personas permitidos en mi vida, que no tendría el lujo que darme, sino que tendría que arrepentirme de esos pecados para tener una comunión más estrecha con mi Señor Jesucristo y cuanto más esperando tener una herencia gloriosa en los cielos donde voy a pasar mi eternidad con Él.